Palabra de campo. Palabra de campo. Daniel está con vos hasta las 7. Radio 10. Estamos todos. Cuando salí del pago le dije adiós con la mano. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué por mis besos. Y enderecé por la senda con mi vaga. Los guaraníes, Mamá Vieja, cantan en la mañana de Palabra de Campo aquí en Radio 10. Este sábado que probablemente nos traiga algunas lluvias, algunas tormentas aisladas, algunas localmente fuertes e intensas hacia la tarde y noche. Vamos a ver qué pasa entonces en ese sentido, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Después, bueno, ya les voy anticipando que para hoy tenemos una máxima de 30 grados, o sea que va a ser un día con humedad y con calor. Para mañana domingo, mínima de 22, máxima de 28, también con probabilidad de lluvias, algunas tormentas aisladas durante gran parte de la jornada. El mundo ha cambiado, el mundo es otro. En esta última semana finalmente se desató lo que los mercados anticipaban, lo que los mercados temían, que era el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y todo esto, bueno, le pega fuerte al sector agropecuario, tiene sus coletazos, tiene sus impactos. Me parece que la persona más indicada para hablar de este tema, de lo que se puede prever, si es que algo se puede prever, en este caso, en medio de un escenario de altísima volatilidad, quien lo puede explicar sin ningún lugar a dudas es Enrique Erice, titular de la consultora Novitas. Enrique, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda, buen día. Hola Daniel, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Enrique, ha cambiado el mundo en estas últimas horas, en estos últimos días. Me imagino que tenés tus conclusiones para empezar a comentar. Sí, realmente sí. Bueno, veníamos con un mercado muy entonado, con las pérdidas que ya habíamos hablado, de Sudamérica en soja, que superan las 30 millones de toneladas, Brasil, Paraguay con grandes dificultades, Argentina también con un recorte productivo importante. Y estaba el tema del conflicto entre Rusia y la OTAN, que para mí es así, el conflicto entre Rusia y la OTAN, y Ucrania es la víctima. Y claro, finalmente el amigo Putin decidió invadir y bueno, generó una situación bastante compleja a nivel mundial, porque siempre que entramos en estos temas no sabemos cómo terminamos. claro. Así que el mundo está en vilo y los mercados, que es lo que a mí me corresponde hablar, por supuesto, cuando uno habla de trigo, sumando Rusia y Ucrania, y los países afluentes al Mar Negro, que está conflictuado en este momento, son el 29% de las exportaciones de trigo. En el caso del maíz, Ucrania fue creciendo de 10 millones a 40 millones la producción de maíz en los últimos 10 años, con lo cual se ha transformado, nos pelea al tercer puesto a nosotros como exportador mundial de maíz, o sea que también es un jugador relevante con el 19% del mercado mundial. Y en el caso de girasol, ni hablar. En el caso de girasol, Rusia y Ucrania sumados son el 80% del aceite de girasol del mundo. Así que, como te darás cuenta, todo esto genera una tremenda preocupación y los mercados con mucha volatilidad subieron fuerte el primer día, después bajaron ayer, bueno, pero en fin, el mercado esperando las medidas que pueda tomar el mundo occidental para castigar a Putin por la invasión. Y después está todo el tema vinculado con los insumos, que también es un problemón, porque Rusia es el principal exportador mundial de urea, que es un fertilizante crítico y fundamental para maíz. Así que eso también genera mucha preocupación. Y después hay un problema con el glifosato, que es otro agroquímico fundamental para la soja, que la empresa que lo produce ha admitido que hay problemas técnicos que podrían demorar 3 meses en solucionarse para que el abastecimiento sea normal. O sea que estamos en un momento particularmente difícil. Yo no recuerdo hace 40 años que estoy en esto, un momento tan difícil para emitir una opinión y dar un consejo, ¿no? Pero de todas maneras la gente tiene que reconocer que estamos con precios excelentes y que cuando las cosas y cuando la geopolítica se pone a full como estamos hoy,
Entonces hay que tener sumo cuidado y tratar de imaginar escenarios de precios que tienen como seguridad las pérdidas en Sudamérica y como gran duda que puede pasar en Estados Unidos, porque si a esto le agregamos algún problema con la siembra en Estados Unidos, que empieza en abril, o sea, falta un mes y medio, pero no es tanto para Claro. que empiecen la siembra de maíz y de soja en Estados Unidos, entonces no hay espacio alguno para ningún tropiezo productivo. Con lo cual yo diría que si la cosecha americana viene todo bien, y eso lo vamos a ver recién entre 4 o 5 meses, entonces los mercados podrían tal vez aflojar un poco y la soja volver a los $550 en Chicago, una cosa así, pero yo se lo veo difícil, ¿no? Siempre está el componente especulativo de los fondos. Ahora, si Chicago llega a tener, si Estados Unidos llega a tener algún tropiezo productivo, entonces vamos a ver cosas nunca vistas. Esta es un poco la sensación que yo tengo, ¿no? Ajá. Y ahora, a ver, para el productor, ¿cuál sería un escenario conveniente? ¿El productor le conviene hoy por hoy vender? ¿Le conviene salir digo, teniendo en cuenta todo lo que pasa en el plano doméstico, ¿no? Donde el único resguardo de valor real que hay para el productor es el grano. ¿Le conviene salir? ¿Le conviene vender? ¿Le conviene deshacerse de mercadería? No, yo creo que no, porque primero que en este momento es particularmente difícil, porque no sabes cuáles son las medidas que van a tomar el mundo occidental, Estados Unidos, la Unión Europea contra Rusia y demás, así que hasta que no se sepa eso yo me quedaría tranquilo. Además yo no veo los mercados cayendo y después cada producto tiene su particular situación, o sea, yo creo que aquel que tiene, por ejemplo, el que tiene maíz, tiene un precio muy bueno sobre Rosario y tiene un premio sobre Bahía Blanca para abril que es absolutamente imposible de explicar y que tiene que ver con la bajante del Paraná. O sea, el tipo que tiene maíz y que va a cosechar en abril afluente a Bahía Blanca tiene que vender. Estos precios son una locura. Que te paguen por el maíz $290 cuando en Rosario vale 260 es una locura. Claro. Es una locura que tiene la explicación, porque la fábrica dice, bueno, pierdo plata sobre Bahía por el 20% de lo que tengo que originar y después gano sobre Rosario y recupero, pero el tipo que está afluente a Bahía tendría que vender maíz. En el caso del trigo, la situación, el gobierno está con ese fideicomiso para ayudar a los molineros, todas esas cuestiones que nunca sirvieron para nada, pero bueno, insiste con eso. Y en el caso de la soja, yo diría que a estos valores, ya arriba de $440, yo, lo hemos hablado otra vez contigo, ¿viste? Yo a 320 decía no vendan, a 380 no vendan, ahora a 440 ya me cuesta decirles no vendan. Yo digo, por lo menos son los precios más altos que hemos visto históricamente. Claro. O sea, son precios récord de los últimos 17 años. Con lo cual hay que hacer algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Y bueno, o vender una parte a 440, y en realidad, si yo tuviera que aconsejar a la gente, ya compren puts. O sea, puts es un derecho de vender para mayo, para julio, asegurarse pisos de $400 para la soja, que son espectaculares, que nadie lo soñó al momento de sembrar, y no te obliga, no hay compromiso físico, ni estás obligado a vender en mayo tampoco. Es simplemente una cobertura por si pasa algo en el mundo, porque la otra cuestión que uno tendría que estar atento es que ya esta explosión de precios, que por supuesto el productor la ve con buenos ojos, pero también empieza a generar un nivel de inflación a nivel mundial en alimentos que empieza a ser un tema preocupante, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Inflación de alimentos quiere decir que van a aumentar seguramente los precios de los insumos y por ende también los de los granos se van a mantener en un nivel alto. No, yo lo que digo es que si el mundo empieza a subir los precios de los alimentos, ¿viste? Empieza a haber preocupación, entonces yo no sé si el mundo no va a tomar medidas, esto nunca sucedió. Porque si hubiera un problema con la cosecha americana, entonces la inflación sería dramática a nivel mundial. Y ya la India, por ejemplo, ha suspendido los mercados de futuros agrícolas por los altos precios y para evitar dar señales al mercado. Acá también se han tomado algunas medidas, ya se está cerrado el registro de maíz, ya se cerró el registro de trigo.
Entonces empieza a haber intervencionismo en los mercados que siempre terminan desvirtuando el proceso de formación de precios. Y el productor tiene que ser consciente de que eso es así. Entonces, ante ese gran interrogante, lo que pueden hacer los gobiernos, entonces una salida que yo recomiendo mucho es, bueno, comprar puts, que son derechos de venta para soja mayo, o soja julio, o maíz julio. Entonces la gente me dice, pero esos puts, esas son derechos de venta, pero vencen dentro de 60 días, o sea, son muy cortos. Y yo le contesto, sí, pero ¿qué 60 días? Claro. Estos próximos 60 días se define todo, se define finalmente cuánto es la pérdida en Sudamérica, se define el área que se va a sembrar en Estados Unidos. Claro. Se define si el clima de Estados Unidos va a venir bien o va a venir mal o va a venir regular. O sea, en estos próximos 60 días, muchos de los bueno, se va a definir seguramente el conflicto Claro. en Ucrania, también va a tener alguna resolución, estimo yo, entonces son 60 días cruciales. Entonces el productor tiene que ser consciente de que acá hay que bajarse de la chata, sentarse frente a la computadora y ver qué alternativa me brinda el mercado. Claro. Pero Por estos no 60 hacer días, nada es prohibido. como decías, no hacer nada. No hacer nada está prohibido, ¿no? En este momento. Yo compraría puts, algo vendería, Claro. parte compraría puts, había cobertura julio, mayo, había un mix, pero me parece que son valores para tomar decisiones y no borrarse, ¿no? Esa es la verdad. Por último, Enrique, teniendo en cuenta la necesidad imperiosa que hay en la Argentina de dólares y de recaudación, bueno, tenemos ahí la negociación con el fondo dando vueltas, con lo cual en algún momento, mientras se discuten los egresos que tiene el Estado en función de subsidios, etcétera, me imagino que en algún momento se empezará a discutir un poquito más los ingresos. Digo, ¿qué escenario ves en ese sentido? ¿Ves el gobierno tocando algún tipo de impuesto? ¿Ves el gobierno haciendo algún tipo de maniobra para que se liquide un poco más por parte de los productores, o sea, que vendan más de la cantidad importante que hay hoy por hoy de granos en poder de los productores? ¿Ves algún escenario de ese tipo? Hubo alguno de esta semana que pasó, hubo algunos rumores, el gobierno por ahí, a alguno le llegó la idea de que bajen las retenciones de la soja por 15 a 20 días para que la gente liquide, y algún tipo de medida de esa naturaleza. Aumentar las retenciones, yo creo que primero está en discusión si son, digamos, están autorizadas o no, porque no hay presupuesto y toda esa historia, pero además alguno le dijo, bueno, bajemos las retenciones, vendamos más, recaudemos más. Claro. Y te doy una noticia, por ejemplo, el trigo 2023, ya se han vendido casi 3 millones de toneladas, han declaraciones juradas de venta al exterior por casi 3 millones de toneladas, y el gobierno ya recaudó, de trigo que todavía no se sembró, ya recaudó 82 millones de dólares de retenciones anticipadas, porque cuando uno vende forward trigo enero del 2023, que todavía no lo sembró, pero los precios gustan y la gente vende, yo no estoy de acuerdo, para mí los precios tendrían que ser mejores, pero bueno, la gente está vendiendo, las retenciones se pagan ahora. ¿Cuánto se recaudó por trigo? Y 82 millones de dólares. De dólares. Exactamente, te digo, 82,9 millones de dólares entre el 2 y el 9 de febrero. Se declararon 2.600.000 toneladas de trigo de venta de la campaña que todavía no se empezó a sembrar. Claro. Y sobre esos valores, el gobierno ya recaudó 82,9 millones de dólares. Claro. Así que debe ser un poco más, porque ya debe haber más de 3 millones. Claro. Así que ahí también hay que tener cuidado, porque eso indica que el gobierno, si el año pasado el registro de trigo se cerró en octubre, este año se va a cerrar en agosto, o sea que tampoco se puede quedar uno dormido. Los precios de enero a mí me parece que están por debajo de lo que debieran, pero tampoco hay que quedarse dormido. Claro. 2.70 para trigo nuevo es un precio históricamente espectacular. Ahora, debiera valer arriba de 300 el trigo nuevo si yo miro al mercado internacional como está. Pero entonces hay que estar atentos y muy, muy, muy atentos hasta que a ver cómo evoluciona esto y por ahí comprar puts, a vender algo a futuro. Es decir, es un año particularmente difícil, pero el productor tiene una ventaja. Los precios son altos, los precios son buenos y ahí tiene que incorporar la variable insumos que está subiendo los costos de producción por el aumento de los costos de los fertilizantes. Eso es un tema también preocupante, ¿no? Claro, claro. Enrique, placer escucharte como siempre. Gracias por la charla. Bueno, Daniel, un abrazo grande. Que sigas muy bien. Gracias, un abrazo. Enrique Erice, bueno,
uno de los que más sabe, ¿no? Y que más experiencia tiene en el mercado para explicar todo este tipo de situaciones que son las que han llegado, que son fundamentales para entender cuál es la realidad hoy por hoy del sector en cuanto a precios. Cuando uno ve a veces $600 la soja, no, el productor no captura ese valor porque la soja haya llegado hoy por hoy a los $600. Es todo mucho más complejo que eso. Así que bien vale la explicación de Enrique Erice, presidente de la consultora Novitas. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.